Buenas noches, ingeniera. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Quellaveco. Como integrantes tenemos a Álvarez Carlos Lluís, Carrillo Condori Alexander Denis, Cornejo Cuti Helber Alexandro, Del Carpio Quirós Hugo Wenceslao, Guamaní Gómez Yuri, Chiara Cutipa Giampiero Yuliño, Sonco Colque, Yavi Ellison. Bueno, docente, continuando con la parte de introducción, hoy vamos a presentar el estudio de impacto ambiental de la minería Quellaveco, que es un proyecto altamente moderno y tecnológico en la explotación de cobre, que está presente en la región de Moquegua y vamos a evaluar más que todo la parte de características geográficas, ambientales, sociales del área, influencias del proyecto, así como el resumen de su base social, resaltando importancia en su gestión ambiental, en su manera operativa y sobre el índice vamos a ver una parte de sus antecedentes del marco legal en la minería, la descripción del proyecto minero, la valoración, el impacto ambiental como anteriormente estaba mencionando, el diseño del plan minero, la delimitación de las áreas de influencia ambiental, el análisis de las áreas de influencia, una descripción de sus características geográficas ambientales de interés humano, así como sociales. También veremos componentes del proyecto, posibles impactos hacia futuro, medidas de prevención, un resumen como anteriormente estaba mencionando, el plan de relaciones comunitarias, cómo se va a relacionar dicha mina contra la comunidad y ver este tipo de desenlace o desarrollo, ¿no? Contra la población en general, ¿no? También vamos a ver el plan de cierre conceptual, las conclusiones y unas recomendaciones al final de nuestra exposición sobre el estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, pasaremos a los antecedentes. El yacimiento Quellaveco es un pórfido de cobre y molibdeno, que fue descubierto a mediados del siglo XX. Pasó por varias manos estatales, llegando a final a adquirir Anglo American en 1992. Para empezar, el hito histórico, que a diferencia de otros proyectos mineros en el Perú que fracasaron por conflictividad social, Anglo American marcó un hito al concentrar durante 18 meses una mesa de diálogo, asumiendo 26 compromisos claves y la evolución del EIA, el cual se aprobó en el año 2000. Sin embargo, debido a la modernización tecnológica y optimizaciones del proyecto, se han aprobado varias modificaciones del EIA. Bajo el marco legal, tenemos que la actividad minera Quellaveco se rige bajo la Constitución Política del Perú en 1993, el artículo 2, inciso 22, que es el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, y el artículo 66 al 69, que habla sobre los recursos naturales de la política y ambiental. La Ley General del Ambiente, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, el cual regula los derechos, obligaciones y contratos de las concesiones mineras en el Perú. El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. Estándares de calidad ambiental, el ECA, refiriéndonos al agua, al aire, el ruido y límites máximos permisibles. Y por último, la ley del Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental, el cual coordina los procesos de certificación ambiental a través del SENACE. Prosiguiendo con la exposición, la descripción del proyecto minero, como ya lo había mencionado, la minera Quellaveco es una de las operaciones de cobre más modernas y tecnológicas del mundo que está ubicada al sur del Perú, en Moquegua. La dirección exacta viene a ser en el distrito de Torata, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El titular, como sabemos, es Anglo American. El método de explotación de este es un tajo abierto convencional. La vida útil está estimada a unos 30 años. Siguiente. Eh,
Los componentes principales del proyecto vienen a ser la planta de beneficio, donde están los procesos de chancado primario, molienda y flotación. Está el componente de gestión de relaves. Está el transporte del concentrado, el cual se transporta por vía terrestre hacia el terminal portuario. Y el abastecimiento de agua, el cual no usan agua apta para la agricultura. Lo sacan de los ríos Vizcacha y Títira. Bueno, continuando, valoración del impacto ambiental aplicando ciertos métodos. Primeramente tenemos el método de Leopard. En el proyecto Quellaveco consiste en cruzar varias actividades como la voladura, el desvío del río Arana y relaves con el forma de sigma, aire y suelo. ¿Qué variables se evalúa? Evalúa lo que es la magnitud de una escala del 1 al 10 y una importancia. El resultado sería cualitativo y identifica interacciones entre causa-efecto directas. Luego lo tenemos el método de con, CONESA, que calcula lo que es la significancia mecánica de los impactos para priorizar las medidas del plan de manejo ambiental. Evalúa variables como la intensidad, persistencia, acumulación y recuperabilidad. También tenemos lo que es la verificación en un checklist, donde aseguramos que es el cumplimiento de términos corregidos por el SENACE y por el MITIN. Eh, Evalúa variables como la persistencia y cumplimiento de las normas legales. Luego tenemos el diagrama de redes, que rastrea los efectos en cadena como el impacto en el uso de las aguas, en la agricultura o comunidades locales. Evalúa variables como el impacto primario, secundario y terciarios. Y por último tenemos el modelo numérico que simula la dispersión del material particulado y los datos metalúrgicos y topográficos. Ya, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el diseño del plan del proyecto minero. En primer lugar, el diseño del proyecto minero en Quellaveco se desarrolla sus actividades en cinco etapas principales, las cuales son la exploración y evaluación, la construcción, la operación minera, el cierre progresivo y el cierre final y poscierre. En la exploración y evaluación tenemos los estudios geológicos, la prospección, la evaluación de recursos y el análisis de factibilidad. En la construcción tenemos los movimientos de tierra, la construcción de infraestructura, los montajes de equipos y los sistemas de agua y energía. En la operación minera tenemos la perforación y voladura, cargueo y acarreo, chancado, molienda, flotación y manejo de relaves. En el cierre progresivo tenemos la restauración de áreas intervenidas, el reperfilado de los terrenos, la reforestación y el control de erosión. Y finalmente, en el cierre final y poscierre, tenemos el desmantelamiento de las instalaciones, el monitoreo ambiental, la recuperación del ecosistema y el monitoreo poscierre. También tenemos algunas medidas de mitigación ambiental que tienen como objetivo prevenir y controlar la reducción de los impactos generados por las actividades del proyecto. Aquí podemos ver la jerarquía de mitigación, que es más que todo evitar, reducir y restaurar y compensar. Y también tenemos seis puntos importantes, los cuales son la calidad del aire, los recursos hídricos, el suelo y cobertura vegetal, el ruido y vibraciones, la reducción de sólidos y el paisaje y medio ambiente. Como octavo punto tenemos la delimitación de las áreas de influencia del proyecto minero. La delimitación se realiza bajo criterios técnicos de dispersión de contaminantes, cuencas hidrográficas y proximidades geológicas o vías de operación de la minera Quillacollo. Tenemos áreas de influencia ambientales y áreas de influencia sociales. Bueno, como área de influencia ambiental tenemos la directa
y la indirecta. En directa tenemos criterio de limitación de infraestructuras mineras, criterios hidrográficos, microcuencas, cuentas, criterios biológicos, coberturas vegetales de ecosistemas locales, criterios atmosféricos de calidad de aire y ruido, y infraestructura hidráulica de Alto Andino. En indirectos tenemos la subcuenca del río Tomilaca y el río Moquegua y el río Osmore. Tenemos como el ecosistema y hábitats aledaños, corredores logísticos y vías de transporte, faunas terrestres, acuáticas de la cuenca baja, transporte de sedimentos y balances hídricos. En el área de influencia social tenemos la directa e indirecta. Son 4 puntos, como el primero de directa sería comunidades campesinas aledañas a la operación, distrito de Torata, generación de empleo y económicas locales, monitoreo participativo y diálogo continuo. Y en indirecta tendríamos la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, provincia de Hilo, provincia de Carumas, desarrollo económico regional y servicios públicos e infraestructuras. En el análisis de áreas de influencia del proyecto minero, se revela una interacción altamente compleja entre la operación minera, Tajo Abierto y los ecosistemas altoandinos. Este análisis se fundamenta en la evaluación de los componentes tanto físicos, biológicos y sociales. En la dinámica hídrica y de fluidos, la intervención directa de la microcuenca del río Asana exige un modelamiento riguroso de la mecánica de fluidos y presiones hidrostáticas del entorno. La alteración topográfica generada por el Tajo Abierto y la ubicación de la posición de los relaves, requiere un control estricto para evitar el transporte de sedimentos o alteraciones en el balance hídrico hacia la subcuenca del río Tumilaca y el río de Moquegua. El uso principal de las aguas del río Vizcachas y Titire demuestra una estrategia de mitigación enfocada en no competir por el recurso hídrico agrícola. En la vulnerabilidad operacional y dispersión, en la implementación de una minería digital con perforadoras y camiones autónomos reduce drásticamente la exposición del personal a la línea de fuego. En el área directa de operaciones, sin embargo, el análisis de las áreas colindantes requiere un control exhaustivo de los modelos de dispersión atmosférica, tanto los materiales particulados y sonoros producidos por las voladuras y el tránsito pesado, asegurando que el ruido no exceda los estándares de calidad ambiental. En la interacción sociocultural y económica, el análisis social demuestra que las comunidades como Ocata, Cuscore, Tala y Tumilica eh, presentan una alta sensibilidad frente al desarrollo del proyecto. La viabilidad a largo plazo depende de que el área de influencia indirecta experimente un desarrollo real a través de la provisión de servicios, la integración de proveedores locales y la generación de empleo en la región Moquegua. Bueno, compañeros, como el próximo punto tenemos una descripción de las características geográficas, ambientales y interés humano, donde primeramente vamos a pasar con la ubicación geográfica, donde podemos observar a detalles sobre el área de influencia directa en Moquegua, en la provincial Mariscal Nieto, donde se va a ver al río Arzana pasando por el Tajo de Queyabeco, en el cual vemos muestreos de agua subterránea, donde está el Tajo de Queyabeco, vemos el botadero del desmonte, vemos la planta concentradora, al lado del distrito de Torata. También podemos ver el río Huancane, Cayipune y río Charaque, ¿no? Desde que pasa, se desvía la parte del río Arzana, el cual, si bien en informes de impacto ambiental, dicha agua no se usa para el relave o para la mina que en planta concentradora, ¿no? Pasando al siguiente punto, podemos observar la geología y la geomorfología, donde si bien es mapeado, la parte de Quillabeco se encuentra en un pórfido de cobre, relacionados a grano de diorita, como podemos ver en el mapa. Monzonita y diorita, la parte donde está Quillabeco es mayormente grano de diorita, donde podemos ver un corte transversal aquí en Quillabeco con toque pala de la misma falla,
que están asociados a procesos magmáticos hidrotermales, intrusiones ígneas como depósitos de tipo pórfido, que representan la principal fuente de cobre potable a nivel mundial, debido a su extensión y volumen de mineral que podemos ver en Quellaveco, Cuajone, ¿no? Siguiente, ahora. Ya. Como les estaba mencionando, la parte del... Tenemos un túnel de desvío que en el proyecto de Río Arzana no se va a utilizar el río de Arzana para sus operaciones. El abastecimiento proviene del río Titire y del almacenamiento de aguas lluvia en presa de Vizcachas. Para presas de tipo Río Arzana se construyó una barrera de 50 metros donde podemos ver en la imagen de abajo y un túnel de 8 kilómetros evitando el contacto del cauce con las operaciones mineras que se están llevando a Tajo Abierto. Y por otro lado, el clima es tipo semiárido. Las temperaturas varían entre 8 y 15 grados con precipitaciones si se concentran entre diciembre y marzo. Características de alta radiación solar, baja humedad y presencia de heladas durante la estación seca. Tenemos ahí en la imagen un túnel de desviación del río Erzana que no se va a usar. Si bien se sabe que el río Titire es el cual se está usando para las relaveras en la minería de Tajo Abierto, ¿no? Siguiente, a ver. Tenemos aquí el reporte de la evaluación ambiental del seguimiento de la OEFA, donde vamos a observar la evaluación de la biodiversidad mediante programas de seguimiento. También tenemos la calidad ambiental, que es el ECA, y los límites máximos permisibles, como los establecidos en la norma peruana. Tenemos la flora y la fauna que normalmente son ichu, tola y áreas de vegetaciones altoandinas. Y se va a observar en este informe o este reporte de la OEFA donde se va a preservar más que todo la flora y la fauna, como tenemos la vicuña, la vizcacha, el zorro andino y el cóndor. En este informe que lo vamos a dejar más adelante en anexos para que se pueda revisar a más detalle. Realizado el 4 de noviembre del 2022, ¿no? Bueno, ahora tenemos los componentes del proyecto Quellaveco. Como componentes principales tenemos el Tajo Abierto, la cual es una excavación escalonada en donde se extrae mineral, el depósito de desmonte o botadero de Quellaveco, la chancadera primaria, la franja transportadora, la planta de procesamiento. Aquí se realiza la molienda y el proceso de flotación, el depósito de relaves de cortaderas, el cual está ubicado en la quebrada de Cortaderas, almacena los residuos de la roca molida y agua remanentes de la planta de procesos. Y también tenemos los componentes auxiliares e hidráulicos. Para empezar, el túnel de desvío del río Asana, el cual es un túnel de 8 kilómetros que desvía las aguas limpias del río Asana antes de que entren a la zona del Tajo Minero. La línea de conducción de agua de alta montaña, tuberías que traen agua excedentes de la represa Vizcachas, garantizando que la mina no use agua que consume Moquegua. Y por último, el campamento Salviani, el cual es una infraestructura residencial para albergar al personal de operaciones. Bueno, continuando, tenemos lo que es los posibles impactos ambientales y sociales. Como el primer punto tenemos lo que es el impacto en el aire, que son las emisiones utilizadas por las maquinarias en la elaboración del proyecto, en el área de operación. La magnitud de estos emite gases como de combustión. También contribuye de cierto grado de modalidad en la mina debido a la emisión de gases de combustión interna. En este cuadro vemos lo que es la emisión de dióxido de carbono, monóxido de carbono, mejor dicho, monóxido de nitrógeno y monóxido de azufre, generadas por las voladuras, por maquinarias y por el generador. Siguiente. También tenemos lo que es las emisiones generadas por las maquinarias. Eh, También se evalúa resultados y la evaluación de estos impactos en diferentes fuentes de extensión a lo largo del área de operación de la mina.
Esto también tiene ciertos parámetros de que se utiliza en la voladura, en la maquinaria y por un generador. Siguiente. Y por último tenemos las emisiones de material particulado. Esto básicamente afecta mucho a lo que es el agua o ríos. Los resultados se evalúan mediante las actividades involucradas en el movimiento de tierras o transportes. También se compara con el resto de actividades que presentan una calificación mínima. Por ejemplo, la presa Vizcachas tiene una perforación y voladura donde se emiten 0,1 partículas por millón y de voladura se emiten 0,43 también partículas por millón. Afecta también a la toma de tirure, a las tuberías en la perforación y voladura y al tránsito de vehículos. Ahora pasaremos al punto de medidas de prevención, control y mitigación. Como primer punto, mitigación de impactos en el aire y ruido. Se aplicará un control de polvo, el cual se utiliza uso de camiones cisterna equipados de aditivos supresores de polvo para que el riego constante de las vías de acarreo y el uso de fajas transportadoras de mineral completamente techadas o encapsuladas. Para el control de ruido y vibraciones, se hace un diseño de voladuras controladas utilizando software de simulación y detonadores electrónicos y mantenimiento preventivo riguroso de los motores de la flota autónoma y silenciadores industriales. Mitigación de impactos del recurso hídrico, la protección de ríos Asana, eh, donde se realizará una operación continua del túnel de desvío para asegurar el principio de agua limpia, no toca infraestructura minera, el circuito cerrado de agua, el control de drenaje ácido de la roca, el cual es el desmonte con potencial generador de acidez. Se encapsula con material alcalino para neutralizar cualquier reacción química ante lluvias y la planta de tratamiento de aguas de exceso, tratamiento exhaustivo de aguas domésticas del campamento antes de cualquier reutilización de riego de vigas. Ahora, mitigación en el medio biológico. Para empezar, el rescate de la flora y fauna, la cual es la remoción controlada del suelo orgánico superficial antes de excavar y almacenar en canteras protegidas para usarlo posteriormente en el cierre de mina, el monitoreo y translocación de especies, programas de ahuyentamiento preventivo ante las voladuras y la protección y compensación de bofedales. Se implementará sistemas de riego artificial para mantener la humedad de los bofedales. Y por último, mitigación de impactos sociales. Eh, para empezar, el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo, el cual está integrado por la propia población y autoridades de Moquegua. Ellos vigilan, toman muestras y verifican en tiempo real que los laboratorios acreditados demuestren que la mina no contamina el agua ni el aire. Políticas de contratación y compras locales. Y por último, el plan de alerta y seguridad vial, el cual es la coordinación de horarios para el transporte de insumos pesados y escoltas vehiculares para evitar saturar o generar accidentes en la carretera. Bien, como punto 14 tenemos un resumen de la línea base social del proyecto de Quellaveco de Torata Moquegua. Si bien el área de influencia social en Torata se encuentra el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, la población, la organización social, presencia de comunidades campesinas y organizaciones locales con actividades tradicionales vinculadas al territorio, las actividades económicas que predominan en la agricultura, la ganadería, el comercio, el local y complementadas por la actividad minera de Cayabeco. Servicios básicos, la evaluación de los accesos, la educación, el agua, la energía, el transporte y vamos a ver más que todo también el desarrollo social. Programas orientados a empleo local, capacitaciones, fortalecimiento de proveedores regionales, mejora de capacidades, participación ciudadana. Espacios de diálogo entre población, autoridades y empresas mediante talleres de reuniones informativas y mecanismos de consulta. La línea base social
permite identificar las condiciones actuales de la población y establecer medidas para una relación sostenible entre la minería y la comunidad. Podemos observar acá una ficha o ficha fotográfica de la UEFA donde se está evaluando sobre la calidad del agua del río Torata, ¿no? Donde está el río, del río de 3.290 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Siguiente, a ver. Continuando con el punto 15, el resumen del plan de relaciones comunitarias. La política de relaciones comunitarias busca construir la relación de confianza entre la colaboración entre la empresa y las comunidades aledañas, promoviendo el desarrollo sostenible del área de influencia. ¿En qué se basa? Se basa en la confianza y respeto, en la prevención de conflictos y el desarrollo sostenible. Siguiente. Los principios de la política de relación comunitaria vienen a ser el respeto cultural, la transparencia y información clara, la sostenibilidad a largo plazo, la participación activa y un beneficio mutuo. Siguiente. Bien, dentro del resumen de relaciones comunitarias, existe una matriz de control de programa de metas de gestión, donde están los puntos de comunicación e información, los cuales son medidos con un indicador de desempeño, con un KPI, como es el ejemplo de la comunicación e información, es medido por el número de reuniones informativas. Esto pueden hacerse de manera mensual y otro, la participación ciudadana, medido por el número de talleres y consultas, la mano de obra local, cuánto por ciento de la población tiene un empleo, los proveedores locales, los cuales son beneficiarios, los emprendimientos, empresarios de la misma localidad, y el desarrollo sostenible, el número de proyectos implementados en beneficio de las comunidades. Y también, como ya lo había mencionado, brindar una seguridad y medido con el indicador número de incidentes viales. Ya, continúo con la exposición y voy a hablar sobre el plan de cierre conceptual. El principal objetivo es restablecer las condiciones ambientales y garantizar la estabilidad física, química y biológica del área intervenida al finalizar la operación minera. Podemos ver que consta más que todo de tres puntos principales, que es el desmantelamiento, la restauración y el monitoreo. En el desmantelamiento podemos ver que es el retiro de instalaciones, el transporte de dispositivos adecuada a los residuos y la limpieza del área. En la restauración es la estabilización física química del suelo, la revegetación de especies nativas y la recuperación del paisaje. Y en el monitoreo es el monitoreo de calidad del agua, aire y biodiversidad, la evaluación de estabilidad y revegetación y el seguimiento a largo plazo para asegurar la recuperación. Eh, Ahora vamos a hablar más que todo de la restauración ambiental, que consta de cinco pasos principales, que es la estabilización del terreno, la recuperación de los suelos, la revegetación y el control de erosión y la recuperación de biodiversidad. Y también tenemos el monitoreo post-cierre, que es más que todo analizar la calidad del agua, el monitoreo de los parámetros, la calidad del aire, la medición del material particulado, la estabilidad geotécnica, que es la evaluación periódica de los taludes y botaderos, la cobertura vegetal, que es el seguimiento del crecimiento y la evolución de los vegetales, y la biodiversidad, que es más que todo el monitoreo de la flora y fauna para verificar su recuperación. Y por último, tenemos las actividades de cierre, que son 10 puntos, en los cuales tenemos la identificación de áreas, que es identificar las áreas que ya no serán utilizadas en la operación, el reperfilado y estabilización, que es cuando se realiza el conformado de taludes y superficies, el control de drenaje, que es la implementación de canales y estructuras para controlar las aguas, la recuperación de suelos, que se coloca y acondiciona el suelo orgánico almacenado para recuperar sus propiedades,
La revegetación progresiva, que es la siembra de especies nativas para recuperar la cobertura. El cierre del botadero y accesos, se cierran los botaderos y caminos internos que ya no son necesarios. El manejo de residuos, que es cuando se asegura la disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos. El control del polvo y emisiones, que es cuando se mantienen medidas de humectación y control de emisiones aéreas. El monitoreo ambiental, que es cuando se monitorea la estabilidad física y la calidad del agua. Y finalmente la participación y comunicación, que es cuando se informa y trabaja con las comunidades locales durante los procesos de cierre. Bueno, por último, hemos concluido en este trabajo que los datos obtenidos en el monitoreo de agua superficial y subterránea en el año 2014 se observa una calidad eh, que corresponde a una época húmeda. La calidad del agua superficial de la cuenca del río Sana se caracteriza por el bajo contenido de muchos parámetros, pero también sabemos que tiene mucho alto contenido de aluminio de fuente natural en la quebrada de Millune. También se caracteriza por tener parámetros como sales y esto corresponde a una composición geoquímica del suelo. Un informe de los resultados de la segunda campaña de monitoreo del agua superficial. También tenemos que es una fundación peruana para la conservación de la naturaleza. Y la calidad del agua subterránea se diferencia en diferentes grupos. También presenta metales pesados como cobre, cobalto, aluminio, fierro, manganeso y plomo. Eh, También hemos comparado los resultados obtenidos en el segundo evaluación de impacto ambiental, donde también tiene valores obtenidos sugeridos la categoría 3 que son monitoreados para las estaciones. Eh, Eso sería todo. Siguiente. Y por último, con las recomendaciones, pues es la optimización del sistema hídrico. Auditar constantemente el círculo cerrado y el túnel de río Asana para garantizar cero vertimientos, asegurando la protección de las microcuencas agrícolas. También un control estricto de emisiones y ruido. Automatizar la aspersión de supresores de polvo en y emplear detonadores electrónicos en voladuras para garantizar el cumplimiento de los SA y LMP. Protección de bofedales y rescates biológicos. Ampliar los sistemas de riego artificial preventivo en bofedales y potenciar la translocación de especies de flora y fauna sensibles. La aceleración del cierre progresivo. Rehabilitar de forma inmediata los botaderos desuso mediante el refilado temprano y la reforestación intensiva con especies altoandinas nativas como el lichu, la tola y la queña. La consolidación del monitoreo participativo, fortalecer el involucramiento de las comunidades locales de monitoreo de agua y aire para asegurar la transparencia y mitigar la percepción de riesgo y prevenir conflictos sociales. Gracias.